Y sin más, paso a presentaros a don Óscar Urra, que tiene la amabilidad de pasar para acá. Muchas gracias. Bueno, pues Óscar Urra algunos ya lo habéis conocido porque os pasa como conmigo, os hemos dado clase los dos, y es ahora profesor del Fortuny. Además de su labor profesional, yo quiero contaros que es un autor muy exitoso de novela negra. Tiene 2 premios, se ha dedicado. En efecto, estamos cumpliendo este año el centenario del nacimiento de Miguel Hernández. En un escritor como él, un centenario no suena a un intento obligado por el calendario para dar actualidad a su obra, porque esta ya tiene toda la vigencia que se puede esperar de la poesía cuando es profunda en sus temas y cuando es magistral en su forma. Hoy tenemos la excusa perfecta para este homenaje, la oportunidad de volver a leer a uno de los poetas mayores de nuestro siglo XX y la ocasión idónea para recordar su biografía tan intensa, dramática y fecunda como el periodo histórico que lo vio nacer, gozar, sufrir y morir. Como su amigo Ramón Sige apuntaba en el prólogo a su primer libro, Miguel Hernández nació el 30 de octubre del año de gracia poética de 1910 en Orihuela, lugar situado a 50 kilómetros de Alicante, a 20 de Murcia. Nosotros añadiríamos a 400 kilómetros de Madrid, destino obligado entonces de todo aquel que pretendiera consagrarse como poeta o como dramaturgo. Madrid era una ciudad de puertas abiertas donde moraban y triunfaban los grandes escritores como Juan Ramón Jiménez, Valle Inclán o Ramón Gómez de la Serna. Pero de momento, en este año de gracia poética de 1910, seguimos aún lejos, en Orihuela, donde el pequeño Miguel se dedica al oficio familiar que era cuidar cabras. Era un niño cabrero, igual que fue después, porque él quiso, un poeta cabrero. Hoy sabemos que no son ciertos los 2 primeros tópicos que se han citado siempre sobre la vida de Miguel Hernández. Uno que pertenecía a una familia pobre y otro que sin él pretenderlo se le conocía en los círculos literarios como el poeta cabrero. Lo cierto es que el padre de Miguel era un tratante de ganado con ingresos modestos pero suficientes, y el propio poeta, cuando hizo su primer viaje a Madrid, se presentó como un pastor que hace versos. Acentuó su origen rural y creó un personaje pintoresco. El tercer tópico que hay que deshacer es que su formación literaria fue totalmente autodidacta. Lo cierto es que Miguel Hernández tuvo la suerte de poder ir al colegio hasta los 14 años, cosa nada habitual entre los niños que no fueran de familias con buena posición social y económica en esa época. Y fue además un muy buen alumno que pronto mostró su inclinación hacia las letras. Su padre, sin embargo, un hombre muy autoritario y para quien no existía más arte que el de vender y comprar animales, le obligó a continuar con el pastoreo sin advertir lo evidente, lo que todo el que conociera a Miguel entonces ya sabía. Había nacido para hacer versos. Su vocación literaria estaba tan clara como la luz del levante que le vio nacer, y el jovencísimo pastor se entregó a la rima, al ritmo, a la metáfora, en los largos paseos por el monte, mientras cuidaba su hato de cabras, con un cuaderno siempre en la zamarra. Pero si Miguel Hernández hubiera querido ser un pastor poeta, se habría quedado en su pueblo, escuchando el idílico correr de los arroyos y cogiendo higos entre verso y verso. En Orihuela no solo había cabras, en la segunda mitad de los años 20 había también una significativa actividad cultural. Y en algún periódico local aparecen ya publicados los primeros poemas de Miguel Hernández. Miguel Hernández sueña entonces ya con pisar Madrid. Quiere ser un poeta de verdad, un profesional de la literatura. Y se da cuenta de que para ello debe salir de Orihuela. Como no tiene dinero, serán sus propios amigos los que, haciendo una recolecta, le ayudarán a subir a un tren, siempre en tercera clase, con destino a Madrid. Corre el año 1931. El país comienza su gran renovación política y social tras la proclamación de la Segunda República, mientras un aspirante a poeta, con una carpeta bajo el brazo, llega a la estación de Atocha en una fría mañana de octubre. Para esta primera visita a Madrid se trajo Miguel Hernández tantas esperanzas como decepciones se llevó. Se movió lo que pudo, usó las pocas recomendaciones que tenía y consiguió algunas entrevistas en algún periódico, en alguna revista. Fue entonces cuando él mismo se presentó como pastor poeta. En alguna de estas entrevistas se dice de él
un poco ridículamente, un poco con mala uva, teniendo en cuenta que él se presentaba como aspirante a poeta, que el entrevistado era un simpático pastorcillo caído en esta Navidad por este nacimiento madrileño. Podemos preguntarnos por qué eligió Miguel Hernández subrayar su origen rural para introducirse en el ambiente literario de la capital. Por estas mismas entrevistas que entonces se le hicieron, pero que no le ayudaron nada a promocionarse, sabemos que también había leído a Gabriel Miró, que sabía de memoria a Juan Ramón Jiménez, que conocía a los clásicos, especialmente a Góngora, que admiraba a Antonio Machado y a Rubén Darío, y que es capaz de leer y escribir en francés. ¿Por qué entonces no quitarse los ropajes de pastor? ¿Por qué añadir una estampa rústica al paisaje literario de la villa madrileña? Por testimonios de amigos y gente que conocía a Miguel Hernández, sabemos que tenía la manía de subirse, seguir al primer árbol que veía, siempre andaba con pantalones de pana, lo cual a veces espantaba a otros poetas más acicalados como Cernuda o como Lorca, no a otros como Pablo Neruda o Vicente Aleixandre. Al asumir su condición de pastor poeta, creemos que Miguel Hernández asumía también un imaginario con mucho prestigio en la literatura española y en la literatura occidental en general, en la cultura occidental en general. El pastor como símbolo de lo contemplativo, de lo sencillo y al fin y al cabo de lo poético. El cantor que se llama Salicio Nemoroso, de Garcilaso, es, creemos, la imagen que Miguel Hernández encarna o quiere encarnar ante sus colegas escritores. Lo hace con un punto de ingenuidad. Tal vez, viendo su biografía, vemos que Miguel Hernández es uno de los grandes ingenuos de la literatura española. Pero también lo hace con algo de originalidad en una ciudad muy cosmopolita y donde la bohemia, el landismo o el malditismo arrastran su propia simbología de ascendencia parisina por los cafés y los saraos literarios. Y sin embargo, por muy simpático o entrañable que fuera, Madrid no recibe con amor al poeta pastor. Pasa frío, hambre y enfermedad, sin que a cambio reciba apoyo o empujón literario significativo. En mayo ha de pedir dinero para poder volver a Orihuela y allí vuelve, agotado, pero no hundido. Algo ha sacado de su visita a la capital. Se ha dado cuenta de que si quiere escribir una obra significativa, debe buscar otros y nuevos cauces poéticos. Además, ha tenido mucho tiempo para leer en la Biblioteca Nacional a clásicos y contemporáneos, y también teoría y crítica literaria. Ha ahondado en Góngora, gracias a los estudios de Dámaso Alonso y los neohumoristas. Ha ido al teatro, ha tomado contacto con las últimas grandes obras de los poetas del momento, con Juan Ramón Jiménez y García Lorca a la cabeza. Y no ha parado de escribir, preparando parte del material del que será su primer libro de poemas, publicado en la editorial Sudeste de Murcia en enero de 1930. Se titulará Perito el lunes.